señales mostrándonos estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Le doy la bienvenida a esta reunión que vamos a realizar esta tarde. Ya en la mañana tuvimos una linda bendición de ir a cumplir la misión de Cristo, de llevar el mensaje a esas almas que ustedes vieron que tenían mucha necesidad. Volviendo acá a lo del vicario de Cristo, hay una profecía que dice en el capítulo 13 lo siguiente. Vean por favor, dice así: y hacía que todos, escuche bien, porque esto que les voy a leer, que fue escrito hace 2000 años atrás, usted lo va a poder ver, lo va a poder. Cáncer de colon. Entonces, si ustedes consumen linaza, consumen fibra en la fruta, en la sandía, en el mango, todo lo que es verdura tiene fibra y eso limpia. Si ustedes le añaden 3 cucharadas de linaza por la mañana, entonces la linaza y la fibra le limpian a las personas que deseen tener este material. ¿Alguien desea que lo regale? Ahí está. Y eso fue en la mañana. Pero ahora en la tarde continuaremos nuestro estudio de la Biblia. Amén. Y la adoración en este día sábado, en este día santo. Y lo vamos a hacer con la palabra de Dios que aparece en Gálatas 5, el apóstol Pablo, y verso 24. 5:24. Gálatas 5, versículo 24, que dice así. Un texto que no se usa mucho, pero que está en la Escritura. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Los que son de Cristo, hoy en día hay muchos cristianos, muchas iglesias, muchos movimientos religiosos, musulmanes, católicos, cristianos, y dentro de los cristianos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, y todos dicen que son de Cristo. Todos dicen ser del Señor. Todos dicen ser la iglesia verdadera. Pero acá dice: pero los que son de Cristo realmente, porque nosotros tenemos el problema de la muerte, tenemos el problema de la perdición, de morirnos, y hasta ahí no llegamos, pero nosotros tenemos una esperanza. Amén. Tenemos una esperanza de vida eterna, que la promesa que aquel que esté muerto, aún estando muerto, vivirá, le dijo Jesús. Amén. En el caso de Lázaro. Entonces la religión es para llevarnos a Cristo, unirnos con Él, y como fruto viene la vida eterna, la salvación. Amén. La redención. Pero acá dice que los que realmente son de Cristo, aquellos que van a recibir, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Y vemos tantas iglesias, vemos tantos templos hermosos, vemos tanta gente congregada, felices, cantando. ¿Cómo saber realmente que somos cristianos, o nos vamos a salvar, o vamos a recibir las promesas de Dios? Cuando dice acá que han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos, no es solamente venir los sábados, no es solamente entregar un volante, predicar o enseñar a otros, no es solamente eso. Tiene que haber una parte de sacrificio interno, crucifixión, muerte al yo. Léalo, por favor. Dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Entonces dice ahí: andemos en el Espíritu. Pero eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta, porque nosotros quisiéramos hacer el bien, quisiéramos portarnos bien delante de Dios, delante de los hombres,
pero no lo hacemos. Lo que queremos, no lo hago. Y en la Biblia nos presenta ejemplos de cómo debiera ser la espiritualidad o la crucifixión de nuestro ser. No basta conformarse a las iglesias, como recién estaba diciendo. No basta seguir un patrón de venir a los templos el domingo, el lunes, el miércoles o el sábado. No es eso. Es ser como Jesús, la crucifixión, morir a las cosas del mundo. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de ello. Tenemos la vida de Elías, por ejemplo, que estuvo huyendo y pasó hambre porque había una sequía. Fue perseguido, podríamos decir perdió la casa, perdió las amistades, fue odiado, así como Martín Lutero, como como Wycliffe, que fueron finalmente muertos. ¿Cómo será sufrir por Cristo? Que a veces cuando hemos ido con los hermanos a predicar, la policía nos detiene, nos habla. Ustedes saben, yo he ido 2 veces preso aquí en Santiago. He ido con los policías al lado, derechito allá a la comisaría, al retén, que le llaman acá en Chile. En Perú, por repartir volantes, fui encarcelado allá en Tacna. Y es una experiencia que no se puede transmitir lo que uno siente. Me acuerdo que cuando estaba en Tacna, estaba en el cuartel de la policía y dijeron porque la corporación adventista fue la que nos echó a la cárcel. La policía nos dijo: quédense aquí en el calabozo porque van a buscar abogados de la iglesia adventista del séptimo día. Y esperamos ahí y teníamos derecho nosotros a una llamada, como en las películas, ¿no? Claro. Que puedo usar el teléfono. Y yo le dije a mi compañero, porque fuimos 2 personas que fuimos encarcelados, llamemos a la embajada chilena porque nos han tomado preso sin motivo alguno. Entonces estábamos en eso, los policías estaban un poco preocupados porque no sabían por qué nos habían tomado presos, porque nos denunciaron la otra iglesia, la iglesia adventista, y nos preguntaron por qué nos habían denunciado, porque yo les dije porque estamos repartiendo material, y ellos se ofendieron, que es el mismo material de la iglesia, pero no es a nombre de la iglesia. Ya, entonces vinieron estuvimos ahí en la cárcel y vinieron los abogados de la iglesia adventista. Y nos dijeron: ¿ustedes van a presentar cargo contra nosotros? No, le dije, si ustedes son los que han presentado cargo en contra nuestra. Entonces, si ustedes no presentan cargo, dijeron, nosotros tampoco vamos a presentar cargo. Porque a mí me interesaba ir a Lima, yo iba para Lima y ahí quedamos en la cárcel. Entonces me interesaba estar libre en un país que no conozco, que no sé, no tengo ningún contacto ahí en Tacna, y lo único que quería salir de la cárcel y irme. Así que yo le dije: no voy a presentar ningún cargo. Pero cuando estaba sentado ahí esperando a los abogados, que la policía nos miraba, en una cárcel pequeña, un cuarto pequeño, estaba sentado y me recordaba en mi mente todo lo que decía el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos habla de las persecuciones, de lo que sufrieron los valdenses, de la Inquisición. Y esto era algo poquito. Las torturas que han habido allá en Perú. Yo estuve ahí en las catacumbas, caminé por los senderos, por ejemplo, aquí está la superficie, pero por debajo habían túneles, y ahí caminamos nosotros y veíamos las cámaras de tortura, unas mesas donde los acostaban y los estiraban, igual que las películas. Y me acordaba de todo eso y pensar que es tan poco, pero que a uno y otro, eso fue hace varios años atrás y todavía recuerdo como el que fuera ayer. Pero ¿cómo será de las personas que nunca han sufrido algo similar? Dice ahí que uno debe crucificar, morir. Cuando crucificado, cuando Cristo le traspasaron la carne, los clavos, los azotes, las persecuciones, como recién dijimos, de Elías, y él tuvo que huir, perder la casa, perder las cosas, las amistades. ¿Para qué hablar de Juan el Bautista, que también prefirió a él crucificar la carne e ir al desierto para apartarse de las tentaciones del mundo, para que el enemigo no lo hiciera caer?
Y sin embargo, dice en el deseo de toda la gente, que el enemigo iba al desierto donde Juan a tentarlo. ¿Y cómo lo podía tentar si no tenía televisión? ¿Cómo lo podía tentar si no tenía comida, manjares, cerdo o vacas para comer? ¿Cómo lo podía tentar? En la mente, en el corazón, en las concupiscencias que pudieran quizás estar en Juan, y el enemigo quería despertarlas para buscar el orgullo, la vanidad, los placeres mundanos. Entonces Juan hizo un retiro de su vida, se retiró al desierto donde no tenía celular, donde no había internet. Por eso que los que quieren ser de Cristo deben cambiar su vida a una vida abstemia, a una vida como la de Juan o como tantos hombres en la Biblia. Jeremías, por ejemplo, Jeremías fue levantado por Dios para dar un mensaje totalmente contrario a la sensatez. Los babilónicos venían y Jeremías, Dios le dijo: entréguense al enemigo. O sea, toda la gente lo odiaba a Jeremías. Era como Mateo, ¿no es cierto?, el publicano, que en los tiempos de Jesús, que él le servía a los romanos. Era totalmente, todos hablaban mal de él, nadie lo quería porque le robaba a su propio pueblo y trabajaba para los romanos. Jeremías también, al decir él que Dios les había dicho que se entreguen a los babilónicos, era un mensaje impopular. Y nosotros tenemos el mensaje de los 3 ángeles, que va a ser un mensaje impopular también. Pero para ello, los que verdaderamente van a tener el espíritu de Elías, tienen que morir al yo, a las pasiones, a la crucifixión de la carne, como le pasó a Juan, como le pasó a Elías, como le pasó a Jeremías y a tantos hombres en la Biblia. El mismo Jesús dice que no comió durante 40 días. El mismo Jesús dice que pasaba horas y horas en oración. ¿Cuánto oramos nosotros? Muy poco. La vida piadosa que él llevaba. Por eso que necesitamos una preparación completa. Voy a leer acá en el deseo de toda la gente, en la página 64, hablando de la vida de Jesús. Vean por favor. Por eso que aquí va a hablar de la niñez de él. Por eso que es muy difícil una persona que llega de 60, 65 años al Evangelio, es muy difícil cambiar. Pero si ustedes incluyen al niño en su camino ya desde pequeño, es distinto. Entonces aquí va a hablar de Jesús, cómo fue criado por María y por José. Desde la niñez actuó independiente de las leyes rabínicas. O sea, había la parte religiosa, estaban los fariseos, estaban los saduceos, todo lo que era el Sanedrín, pero dice que Jesús fue independiente de las instituciones religiosas de ese momento. Desde la niñez actuó independiente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sus labios la palabra: así dice Jehová el Señor. No hablaba de su propia sabiduría. Incluso por esa comunión que tenía con el Padre, él, estando niño, ustedes lo pueden ver en el templo a los 12 años, ustedes lo pueden ver que iba donde los rabinos a enseñarles lo que ellos debían saberlo, los fariseos, los saduceos, que conocían la letra, pero les faltaba el espíritu, no habían entendido nada. ¿Y cómo le enseñaba Jesús? Con la sabiduría de lo alto. Él les hacía preguntas acerca de la ley. No venía como un niño pequeño y decir: mire, no, usted está equivocado, eso no es lo que es. No era así Jesús. Le hablaba, le hacía preguntas como como un niño que quiere aprender. Y entonces el anciano, ya el erudito, pensaba y decía: oye, las preguntas que me está haciendo este muchacho. Y ahí lo hacía reaccionar. Era tan sabio que no usaba, digamos, la arrogancia para poder enseñar. Esto es muy importante porque hoy en día muchos predicadores usan la actitud dictatorial, como retando a la gente y no teniendo la cordialidad, el amor, la fineza
del trato mutuo que debemos tratarnos, porque el primer mandamiento dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero nunca debemos olvidar que el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mejor termómetro, la mejor manera de saber cómo está mi cristianismo, es el trato que le doy a aquel que me ofende, a aquel que me es indiferente, a aquel que no me respeta. Si yo puedo lograr eso, un buen trato, entonces el carácter de Jesús se está reflejando en mí, porque aún desde niño, Él tenía la consideración y el respeto a aquellas personas que lo estaban escuchando, sobre todo a los doctores de la ley que estaban ahí en el templo. Entonces, para saber nuestra condición, debemos mirar al modelo. Y en el Deseo de la Gente, en la página 66, dice: Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Ve, hermanita Violeta. Dice que Jesús veía un caso de sufrimiento, a un enfermo, a una persona hambrienta, o una viuda que necesitase ayuda. Dice que Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que él viese. Tenía poco dinero que dar. A lo mejor usted piensa que hay que tener mucho dinero para ayudar, pero dice que Jesús tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. O sea, claro, no tenía mucho dinero, quizás como niño, como carpintero, tenía pocos recursos, pero dice, seguramente veía una persona que tenía necesidad, él, eso que se gastaba en su comida, él se lo ahorraba para poder ayudar al otro. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! ¿Cómo podríamos nosotros ver este evangelio de reunirnos solamente los sábados y irnos para la casa y durante la semana no ayudamos a nadie? No puede ser. No puede ser. Los hospitales, las cárceles, los orfanatos, tanta gente, estamos rodeados de gente que sufre, y muchos adventistas ni siquiera se acuerdan del que sufre. Pero Jesús no era así. Por eso que nosotros debemos acá poner en práctica esta sentencia, que los que quieren ser de Cristo, sus seguidores, deben crucificar sus pasiones de la carne, deben sacrificarlas. Y otro aspecto interesante de la vida de Jesús es que Él se levantaba muy temprano, de madrugada. No puede ser, yo conozco hermanos que se levantan tarde por la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, a veces se levantan a almorzar. Jóvenes. Pero acá dice que cuando Jesús llegaba a la madrugada, muy de madrugada, incluso la Biblia lo dice que llegaban los discípulos ya, digamos, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y Él estaba orando a esa hora, y venían los discípulos con gente para que Él los sanase. Qué bonito sería vivir en los tiempos de Jesús, ver al Maestro tempranito, preocupado de ayudar, de aliviar a la gente, porque este cristianismo se nace. Dios obra un nuevo ser en cada uno de nosotros y provoca una nueva vida. No es así nomás. Entonces, Pastor, diga. ese sería mi pequeño. Muchas gracias, hermana María. Eso es lo que debiera ser nuestra vida práctica. Ayudar al que necesita, porque si no, el libro, las letras, se queda ahí en la mesa o en la biblioteca. Miren, un cristiano verdadero es imposible que no ayude al que sufre. Incluso el Señor Jesús dijo: si alguien te quiere pedir ayuda por 1 milla, ve con él 2 millas. Al que te pida, Dale. dale, no importa quién sea. Debiera ser, uno piensa, no, es que se está aprovechando, no, es que lo va a usar mal. No, la Biblia dice: el que te pide, dale tú. Al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Y termina diciendo: sed pues por lo tanto vosotros perfectos, Como yo. para que como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto. es perfecto. ¿Y cómo es nuestro Padre? Él hace salir su sol
sobre buenos y malos. y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Entonces, al ver esto, analicemos si acaso nuestra vida es la vida correcta, porque si de momento, si morimos, si acaso estamos de parte de Dios o nunca lo conocimos en realidad. Por eso que va a llegar el juicio y va a decir los corderos, apártenlo a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y dice, ¿y cuánto, Señor, te ayudamos? Los corderos. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo y me ayudaste. Entonces, los salvos participan de la inconsciencia de la salvación. Ellos no eran, ellos ayudaban, no para recibir una recompensa. En cambio, los cabritos le dicen, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el conocimiento ayuda, pero ese conocimiento debemos ponerlo en práctica nosotros. Entonces, hemos muerto al yo, estamos con Cristo, estamos en la iglesia verdadera, somos el pueblo de Dios. Esa debería ser nuestra pregunta, porque acá la Biblia nos habla el estilo de vida que debemos tener. Y por ejemplo, hablando de Juan el Bautista, que recién les mencioné, en el capítulo 1, versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan es un caso maravilloso, espectacular, porque representa a Elías, al segundo Elías. Primero está Elías Tibita y después está Juan el Bautista. Y Elías era un hombre poderoso, lleno de fe, capaz de levantar a un muerto con el hijo de la viuda cuando se muere. ¿Te se acuerdan? Se acuesta encima y, y no le resulta la primera. El niño no resucita la primera, lo intenta por segunda vez. Y recién a la tercera vez el niño vuelve la vida. Era un hombre de fe. Por eso que cuando después le manda al siervo para que vea a la novecita, y el siervo vuelve y le dice, yo no veo ninguna nube. Bueno, no se desalentó. Muchos de nosotros, cuando no recibimos lo que Dios nos quiere dar, nos desalentamos. Lo que le pedimos a Dios no lo recibimos. Y ya no lo volvemos a intentar una segunda vez, pero Elías, producto de que cuando resucita el niño, avanzó en su escala de fe, ya a la tercera ya vio que la resultó, no lo resultó la primera y la segunda, pero la tercera. Entonces cuando el muchacho vuelve y le dice no hay ninguna nube, dice anda otra vez, y lo manda por segunda vez. Pero como él ya tenía más fe, anda por tercera vez, anda una cuarta, una quinta. Bueno, a la quinta quizás ya no hubiéramos desanimado, porque tenemos poca fe. Pero él dijo, ve otra vez, y lo mandó 6 veces. Y después la séptima, dice que veo una pequeña nubecita, como de un hombre, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y ahí él sabe que es la señal de que viene la lluvia. Entonces, estos hombres poderosos en la fe son un ejemplo para nosotros, Elías, Juan el Bautista. Y dice acá que será grande delante de Dios, aunque no de los hombres. Pero dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. O sea, también tenía una alimentación especial. Y dice así, Juan había de salir como mensajero de Yahweh para comunicar a los hombres la luz de Dios. Era un mensajero. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la necesidad de los requerimientos de Dios. O sea, urgir a la gente que tenían que acercarse a Dios, que estaban mal. Por eso que se levanta y le dice al rey, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Porque él estaba para despertar las conciencias, para ayudar a los hombres a salir de su letargo espiritual, de las tinieblas. Lo que hicimos hoy día, ustedes ven cómo la gente
empezó a ver las cosas de otra manera, y como al final viene este hombre y empieza a hablar cosas malas de Dios. Nos interrumpe, porque hay una lucha espiritual entre Dios y el mundo, y entonces esa lucha es la que debemos nosotros batallar y vencer y ayudar al que necesita. Y dice, debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios, que estas cosas son santas, son especiales, son apartadas, no es cualquier cosa lo que estamos haciendo nosotros acá, es estar delante de la presencia de Dios y nuestras vidas ponerlas delante de la presencia de Dios, y estamos guardando el mandamiento del día sábado, lo estamos adorando en estos momentos, escuchando su palabra. Recién oramos, recién cantamos, tratamos de estar en comunión con Él. Amén. Entonces dice que el objetivo de Juan era despertar las conciencias de que vean la santidad de Dios en sus vidas. Sigue diciendo, y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal, hablando de Juan, debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios, a fin de cumplir su misión. Debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. O sea, el cuerpo también es una manera de predicar. La situación de salud que podamos tener es muy importante. Por eso dice que Juan debía tener una constitución física sana, mi hermano. Y para ello tenemos que abstenernos o tenemos que privarnos de la alimentación que nos pueda perjudicar, conocer nuestra biología y poder tener la salud, bienvenida, tener la salud que Dios quiere de nosotros, para ser realmente el pueblo de Dios, realmente la iglesia. ¿Cómo nos vamos a ir a presentar delante de la gente como Juan si estamos enfermos? Entonces dice que él debía tener a fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, fuerza mental y espiritual. O sea, nuestra mente, también hay alimentos que son perjudiciales para nuestra mente. ¿Alguien sabe lo que es perjudicial para nuestra mente? Por supuesto. A ver, díganme alguno, a ver. Principalmente la carne. A ver, la carne, dijeron algunos, ¿sí? El alcohol también, porque el alcohol mata células, las neuronas, el cigarrillo, el agua. El agua. Escuchen bien, el agua, porque el agua tiene boro. Viene muy. El boro perjudica nuestra mente. Las drogas también, pero dentro del agua está el exceso de cobre, por las cañerías que son de cobre, o para qué decir el plástico, que son resinas sintéticas, que están ahí, digamos, 3, 4 días, y uno, bueno, ya está una hora en la noche, saben, de 12 a 6 de la mañana casi no se usa el agua, y ahí están 6 horas con plástico el agua. Si está cocida el agua. ¿Cómo? Si uno la cuece y la guarda. Cuando la cuece no le quita todos los metales pesados. ¿No? Entonces, son características del pueblo de Dios que preocuparnos de no enfermarnos. Tanto un beneficio individual para nosotros de salud, pero un testimonio para otros. Si ustedes que le están los dedos, por ejemplo, se le están endureciendo las articulaciones, hay algo malo que está en su alimentación. Si usted ve que no puede dormir por la noche, tiene que arreglar alguna cosita por ahí. Entonces, si queremos ser los mensajeros, queremos pertenecer a este pueblo divino, dice que como Juan debemos tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades. Cuando recién dijimos que Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que crucifiquen sus pasiones y malos deseos, acá nos habla de algo similar. Debíamos dominar los apetitos y las pasiones. ¿Hay algún apetito que no podemos controlar? ¿Hay alguna pasión que nos domina a nosotros? Entonces, si hay algo, debíamos trabajar en ese aspecto, en esa área de nuestra vida. Porque aquí no es cosa, como dijimos al principio, de ir a la iglesia mormona,
de ir a la iglesia de Testigo de Jehová, de ir a la iglesia... No es eso. Los verdaderos cristianos han crucificado su vida, sus pasiones. Y por eso que estamos viendo los ejemplos de estos grandes hombres que lo dejaron todo. Lo dejaron todo porque Juan dice que se fue al desierto. Es como que aquí ni siquiera llevamos la maleta y nos vamos aquí al Cerro San Cristóbal y nos ponemos a vivir ahí. Pero claro, él estaba mucho más lejos de la civilización, sin celular. ¿Cómo le haría para el baño? Bueno, para el baño me refiero yo cuando va a evacuar, cuando va a orinar, porque seguramente él se bañaba en algún río ahí, seguramente, y no creo que haya tenido shampoo de ese Head and Shoulder o ballerina, ¿no? No creo, o sea, porque ustedes saben los que se han bañado en río, ustedes se bañan en río y usted queda con olor a río. Ustedes a lo mejor hace tiempo no lo hacen, pero cuando estábamos en el sur, nosotros yo viví 7 años en el sur y estuve trabajando en sanatorio y todo eso, pero de repente fuimos con un niño al río, nos bañamos en el agua y uno sale con un olor extraño. No es como ducharse, usted sale aromático, sale con jaboncito, olor a jabón, olor a champú. Algunos se echan esa loción después del baño, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿cómo estaría Juan? En el desierto, entonces usted se acercaría y ya lo olería y ya... Porque hay gente que es muy pretenciosa, gente que mira al menos, si usted tiene un olorcito ya ellos... Por eso que esta cuestión, este asunto de las religiones, es un asunto del corazón. Porque hay gente que rechaza, si usted no anda con colonia, no anda con perfume, hay gente que es muy delicada. Y eso uno no tiene que ser así. Tiene que aceptar a la persona como es. A veces la persona tiene mal aliento, por ejemplo. Tiene halitosis. O etcétera. Entonces, bueno, pero lo que estamos diciendo es que debe tener una constitución física sana para cumplir su misión. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, dice. ¿Será que acaso hoy día, en nuestra sociedad, hay menos lujo que en los tiempos de Juan o hay más lujo ahora? Igual. ¿Qué piensan ustedes? Hay mucho más. Porque si antiguamente los ricos, la gente de dinero, podía escuchar música, no ponían un CD o una memoria en la computadora, no, tenían que traer un flautista, tenían que traer a otro que tocara la guitarra, tenían que traer a otro que tocara los tamboriles, entonces había que pagarle a esa gente, no era gratis, porque no había equipos de sonido. Entonces ahora usted pone una memoria en la computadora, escucha y gratis, escucha orquesta, música de grandes clásicos. Antes solamente los ricos debían traer 3 o 4 personas para que les pusieran música. Los reyes tenían eso. ¿O acaso ustedes creen que tenían televisión los de Juan Bautista? No. ¿Tenían electricidad como la tenemos acá? No, tenían que comprar, prender una antorchita por ahí, y una antorcha le duraba unos 15 minutos y había que cambiar el paño, porque era género, prácticamente era un género que lo envolvían en la llama, y mientras se consumía el género, había que ya a los 15 minutos cambiar el género. Y el humo que echaba. O sea, hermano, hoy día tenemos mucho más ostentación que en los tiempos de Juan. Requieren mensajeros mucho más bravos, por decir, mucho más valientes. Tenemos mucho más peligros que antes. Peligros filosóficos. Ustedes se encuentran con un ateo inteligente o con un católico. Yo la otra vez me acuerdo que como fui a predicar hoy día en la mañana, iba a predicar en la tarde con los hermanos, lunes, miércoles, jueves, y había un católico discutiendo con los predicadores de la Plaza de Armas, y había como 40 personas ahí, y uno dice, pero el católico lleva todas las de perder, ¿no es cierto? Porque tiene la imagen, ¿entiendes? Entonces están debatiendo el punto del infierno, y el católico le decía al otro, y había mucha gente, no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. ¿Existe el purgatorio? ¿Hay que pagar o no hay que pagar? Me decía.
¿Ve? Pues si usted se encuentra con un católico que sabe, capaz que lo deje por los suelos usted. Y dice entonces, ¿y cómo tú dices que no hay que tener imágenes? Si en el santuario el arca tenía dos imágenes ahí, dos estatuas. ¿Ve? Entonces, si nuestra fe está débil, no entiende, puede decir, bueno, tienen razón los católicos. Yo lo miro como un simbolismo. Pero por eso, mis hermanos, es un ejemplo. Debemos meditar, ¿somos realmente el pueblo de Dios? ¿Estamos en el camino? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos poniendo en práctica lo que aprendemos? Y dice acá que el propósito de levantarse Juan Bautista era preparar el camino al Señor. Y nuestro propósito es preparar el camino para la segunda venida, y debemos denunciar los excesos de nuestro tiempo. Pero ¿cómo lo vamos a denunciar si nosotros mismos lo vivimos? Es imposible. Dice, los placeres sensuales, banquetes y borracheras. Bueno, con la borrachera no tenemos problema, creo yo. No. Pero la comida sí. Estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. O sea, el comer toda esta comida nueva que ha salido, dice que embota la mente de la gente. Claro, con tanto preservativo que hay, cambian el potenciador del sabor, colorantes, aditivos de N tipos. Por eso que la gente dice, no entiende nada. La gente no busca a Dios, porque dice acá que le embota, dice, disminuye la sensibilidad al pecado. ¿Para qué hablar de las películas? ¿Para qué hablar que los matan a cada rato? Una ametralladora, muere, la sangre, da igual. Y los accidentes de tránsito, que la gente lo atropella y se mueren a cada rato. La gente pierde la sensibilidad por una vida humana. Pierde la sensibilidad por lo que hizo Jesús al sufrir. Claro, como ve tanto sufrimiento. Pero dice que están ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. O sea, con su vida abstemia. ¿Qué quiere decir abstemia? Quiere decir que Juan se privaba de muchas cosas del mundo. No era como, dice, ya viene el partido de la selección chilena, comamos un asadito con alcohol, por cerveza, por lo general el chileno lo hace así, ¿no? Entonces uno que dice, no, yo no participo primeramente de fútbol y tampoco como asado y menos tomo alcohol. Esa es una vida abstemia, que se abstiene, no bebe, no come. Así era Juan. Y dice, Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. O sea, decirle que esto está mal. Debía decirle, esto no corresponde, esto no es lo que Dios quiere. Yo siempre pongo el caso de este fotógrafo que vino a sacar fotos a la gente desnuda. Y como iglesia se dijo algo. Nada. Acá dice que debíamos reprender los excesos de nuestro tiempo. Andaban todos desnudos por ahí porque la Biblia dice, tiene que cubrirte, no ves la desnudez del padre, de la madre, de tu hermano. Es 26. Pero dice, reprende los excesos. O sea, de este tiempo somos responsables. Claro. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono de Dios. O sea, fue enviado un ángel para decirle a Juan, mira, esta es tu misión, este es tu deber, esto es lo que debes hacer. Pero ahora nosotros somos los Juanes Bautistas modernos que estamos preparando el camino al Señor en su segunda venida. Y por eso que vamos a predicar, entregamos volante, le damos la oportunidad a la gente de que se sane físicamente, pero debemos reprender los excesos de nuestro tiempo y uno mismo no vivirlos.
Entonces, ¿estamos realmente en el camino? ¿Hay mundanalidad en nosotros? ¿Somos la iglesia de Dios? ¿Somos el pueblo remanente? La verdad presenta. El conflicto de los siglos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de de Jesús. Gloria al Señor.